Mis amados, bendiciones en el poderoso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Aquí desde este maravilloso lugar, se puede decir que es junto con Santiago, Nuevo León, mi campamento espiritual, aquí en el sur de Monterrey. Dios toca mi corazón de alguna manera para poder transmitir un mensaje a todos ustedes. Y un mensaje que hace muchísima falta en el corazón de muchos de nosotros. Es acerca del perdón y de cómo superar las adversidades. Aquí estoy en este maravilloso lugar. Los árboles se dan cuenta cómo retoñando, dejando atrás las sequedades de las hojas del invierno. Algunos tardan en salir los nuevos retoños, pero hay algunos que ya están totalmente verdes. Así igualmente nosotros, mis amados, Dios nos enseña a través de la naturaleza que tenemos que dejar atrás muchas cosas que producen amargura y que de nada nos sirve llevarlas cargando en nuestro diario vivir. La palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1 versículo número 2 nos dice algo muy importante. Nos dice: tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Miren nada más qué hermoso este pedacito. Está como para echarnos un clavadito ahorita. Y está hondo, ¿eh? Tened por sumo gozo, mis amados. ¿Puede usted entenderlo? Cuando nos hallemos en diversas pruebas. Este es su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es posible tener gozo cuando el corazón se ha roto? Primeramente, mis amados, tenemos que aprender a identificar qué es lo que ha roto nuestro corazón. Porque muchas veces, mis amados, nos recuerda como aquel pasaje bíblico que nos menciona de que hay un enemigo que viene y siembra cizaña en la cosecha de nuestra vida, en el campo de cosecha de nuestra vida, en el campo de siembra, más bien dicho, de nuestra vida. Y junto con la cosecha crece también los espinos y toda hierba mala, peligrosa. Cizaña, como dice la misma palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender hasta el momento de la siega, poder ahora sí separar lo que es el trigo y la cizaña. Porque muchas veces tenemos que dejar que crezcan ambas cosas juntas. Así como usted puede gozarse en Dios y de repente le llega una adversidad. Y usted está ahí sufriendo por esa adversidad. Pero mire, aprendemos de Jesucristo que nos dice que la cizaña ahí tenemos que dejarla. Porque muchas veces si queremos arrancar la cizaña, podemos dañar el trigo. Podemos dañar lo que se ha implantado en nuestro corazón de parte de la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender a cohabitar con ambas cosas. Pero hay una cosa muy importante. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que tengamos por sumo gozo? Sumo gozo. O sea, no está hablando de que nos gocemos nada más. Nos está hablando de que tengamos extremadamente mucho gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Diversas. Porque muchas veces con una usted ya se anda muriendo. O con una usted ya anda sufriendo y se quiere cortar las venas con una galleta salada. Pero la palabra de Dios dice: tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas, ojo,
diversas pruebas. Aquí lo importante es... Ay, aquí me ando cayendo ya en el agua. Aquí lo importante es qué es lo que usted conoce como prueba. Ojo, como prueba, usted puede estar del lado de ofensor o de ofendido, de agraviado o de agraviante. ¿Estamos entendiendo? De víctima o victimario. Sea cual sea el lado que usted se encuentre, es muy importante que nosotros entendamos que debemos de tener sumo gozo. Extremadamente mucho gozo. Pero aprendamos a identificar qué tipo de pruebas nos pueden llegar. Quizá alguien nos ha agraviado y estamos tristes. La pregunta es, ¿por qué vamos a dejar entrar la tristeza a nuestro cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos nosotros a estar tristes sabiendo que la tristeza puede venir acompañado con otros demonios como depresión, como angustia, como estrés, como amargura o qué sé yo? No sé de qué manera puede reaccionar una persona que no haya superado la causa por la cual llega una tristeza. Y le voy a decir una cosa, mis amados, a veces, y lo he vivido yo en situaciones muy adversas, como la pérdida de un hijo, por ejemplo, que es uno de los casos más dolorosos que un ser humano puede vivir. O en este caso me tocó 2 veces esta situación con mis 2 hijos pequeños. Y te pones a pensar, ¿me la voy a pasar triste todo este tiempo? Tenemos que aprender a darle gracias a Dios cualquiera que sea nuestra situación. He aprendido, dice el apóstol Pablo, a tener contentamiento. ¿Tener qué? Contentamiento, no tristeza. Cualquiera que sea nuestra situación. Hay veces que hay momentos agradables y hay momentos que son desagradables. Hay momentos que hay bendición y hay veces que no hay suficiente bendición. Hay veces que hay abundancia y hay veces que hay escasez. He aprendido a tener contentamiento, dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación. Así que cualquiera que sea nuestra situación, mis amados, tenemos que aprender a estar contentos. ¿Lo puede usted entender? Contentos. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Cuál va a ser la prueba que usted va a tener que enfrentar? A lo mejor ya está pasando por una, a lo mejor ya estuvo pasando por pruebas y no las superó usted. A lo mejor todavía viene arrastrando secuelas de situaciones anteriores que usted no supo perdonar. Qué sé yo, no sé. Pero este es el momento que Dios pone en mi corazón, mis amados, que se lo transmita a usted para decirle que es el momento de cortar con aquello que implica una carga para usted. Personas que se fueron y nunca volvieron, personas que están y nos ocasionan un daño o una traición, qué sé yo, no sé. Cualquiera que sea la situación, mis amados, usted tiene que aprender a soltar. Suelte todo, perdone todo. Si usted es ofensor, pida perdón. No puede vivir con un corazón endurecido sabiendo que tarde que temprano nos van a pedir cuentas por todo lo que hayamos hecho en vida, mis amados. Ningún justificante es válido delante de nuestro Señor Jesucristo para no pedir perdón. Ninguno. Ningún justificante. Es que me dijo. Ningún justificante es válido. Es que me hizo. Ningún justificante es válido. Es que mire cómo es esa persona. Es que muchas personas se olvidan lo que dice la misma palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo número 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es contra personas. O sea, si una persona le ofendió, no fue la persona quien le ofendió, fue lo que el espíritu inmundo que esa persona dejó entrar, que le ha agraviado a usted, y usted se desquita con la persona y no con el espíritu inmundo que atacó a la persona. Es que a veces eso es lo que nos pasa, mis amados, y le voy a hablar con sinceridad, y no es porque
no es porque esté queriendo hablar mal de iglesias ni nada de eso. Mi bronca con las iglesias de todas las religiones sin excepción es de que usan la palabra de Dios pero mutilada. Esa es mi única bronca. ¿Por qué no enseñan las iglesias que nuestra bronca no es contra personas, sino contra lo que hay dentro de las personas? Y el mismo Efesios 6:12 dice bien claro que nuestros enemigos espirituales son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. ¿Por qué no enseñan las iglesias este tipo de cosas? No, al contrario, dicen, no hay que hablar de demonios y que de cosas de esas. ¿Por qué? Porque es el mismo diablo quien se disfraza de apóstol de Jesucristo para subirse a un púlpito y así manejar como títeres a las personas que van a congregarse. ¿Lo puede usted entender, mis amados? Cada vez que usted tenga problema con alguien, no es la persona, es lo que esa persona dejó entrar. ¿Qué espíritu esa persona dejó entrar? Es muy fácil saber cuando hay un espíritu equivocado dentro de una persona. Simplemente mírele a los ojos y la pupila está dilatada y se va a dar cuenta que esa persona tiene algo que lo está poseyendo. O simplemente mire su actitud. Si la persona está expresando amarguras o resentimientos o quejas o siempre anda con sus amarguras, no es la persona, es lo que la persona dejó entrar. Tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Quién se va a gozar, por ejemplo, cuando usted abre el refrigerador y no hay nada que comer? Y sin embargo usted confía en una promesa de la misma palabra de Dios que dice que Jehová es mi pastor. Jehová es el pastor de usted y que nada le faltará, nada. Muchas veces las adversidades vienen para avisarnos de algo que tenemos que actuar rápidamente. Como por ejemplo, no hay trabajo, pues obviamente va a haber escasez. No hay trabajo, inmediatamente hay que empezar a buscarlo, tocando puertas, poniéndote siempre en manos de Dios y decirle, Señor, por favor, acompáñame y ábreme la puerta de bendición a través de un trabajo. Así que, mis amados, a veces nosotros somos los que nosotros mismos nos metemos en la tribulación. Nosotros mismos nos metimos y nosotros mismos nos podemos salir. ¿Se da cuenta? Si usted se pone al tú por tú con el jefe y se pone con faltas de respeto con el jefe, el patrón de una empresa o algo, pues obviamente lo van a correr, ¿sí me explico? Así que aquí no tiene nada que ver ni Dios ni el diablo, sino usted. Así que tenemos que aplicar aquel principio bíblico que dice que hagamos todo como para Dios. No importa si el jefe es justo o es injusto, si pagan menos o pagan mucho, no, eso ya depende de usted, el poder ponerse delante de Dios para que Dios le abra la puerta correcta de bendición. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un buen trabajo, por ejemplo, un buen salario, la adversidad puede llegar o la prueba puede llegar de otra manera. Entonces, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas es, cualquiera que sea la situación, enfrentarla. Enfrentarla con valentía. Sabiendo, mis amados, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo siempre he dicho, y hoy lo vuelvo otra vez a recalcar, que cada vez que oremos, tenemos que ponerle obras a nuestra fe. Increíblemente yo veo cómo en las iglesias, aún cristianas, veo que las personas oran, pero no le ponen obras a su fe. Ya cuando tú le dices a Dios, Señor, por favor, consígueme un trabajo. Pero si usted no sale a buscar el trabajo, ¿cómo le va a bendecir Dios con un trabajo? O sea, usted tiene que ponerle obras a su fe. Señor, te pedimos que sanes al enfermo. Pero si usted no reprende el espíritu de enfermedad, ¿cómo va a sanar el enfermo?
¿Se ha dado cuenta cómo muchas personas piensan que Dios va a responder sin que usted ponga obras? Es que Dios es todopoderoso, Él lo puede todo, Él si quiere puede hacer las cosas. Sí, claro que sí, pero sin obras, está escrito en la palabra de Dios, es ley, que sin obras la fe es muerta. Así que mis amados, muchas veces las adversidades vienen porque nosotros mismos así lo permitimos. Nosotros mismos así atrajimos la adversidad. La adversidad siempre va a venir como una prueba. ¿Qué le pasó a Job? ¿Qué le pasó a Job? Dígame. Job estaba bien, todo le iba muy bien, tenía excelente salud y luego de repente en un 2x3 ya perdió todo, perdió hasta la salud, se llenó de sarna hasta la punta de la cabeza, hasta la punta del pie. ¿Qué pasó con Job? ¿Hizo algo malo para merecer todas las adversidades que le llegaron? Pues obviamente que no, era solamente una prueba que nos puede llegar a cualquiera de nosotros, mis amados. Aquí lo importante, y quiero que usted entienda muy bien, ¿qué es lo que va a hacer cuando llega la prueba? Si usted llora, si usted se queja, si usted está en depresión porque le llegó una adversidad, ya perdió la prueba. ¿Qué le pasa a un alumno cuando presenta una prueba en su escuela, por ejemplo, en la universidad? Llega un momento en que le van a poner una prueba. Si la reprueba, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir o va a bajar? Se va a quedar donde mismo. Como dice aquel dicho infantil, los de delante corren mucho y los de atrás, ¿qué? Se quedarán. Los de delante corren mucho y los de atrás se quedarán. ¿Se acuerda de esa canción infantil? Es exactamente lo mismo que nos pasa si nosotros no pasamos la prueba. Ahí nos quedamos y ahí nos estancamos y no avanzamos. Dios quiere siempre bendecirnos, llevarnos a caminos diferentes de bendición, mis amados. Ahorita está usted aquí y mañana Dios lo puede poner en algún otro lugar. No podemos vivir una vida nada más como robots. Tenemos que hacer algo para el reino de Dios. La mies es mucha, los obreros es poco, los obreros tienen que salir. Los obreros tienen que salir, mis amados. ¿Es usted obrero? Si es usted cristiano, tiene que ser un obrero. ¿Por qué? Porque no puede estar sentado todo el tiempo en la cómoda banca de su iglesia. Usted tiene que salir a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si está sabiendo usted que la palabra de Dios lo advierte, que la mies es mucha, es muchísima la mies y sigue siendo más mientras los cristianos estén sentados en las bancas de sus iglesias. Tiene que venir una adversidad, forzosamente tiene que venir una adversidad si usted no se pone a trabajar en las cosas de Dios. Dígame, ¿qué le pasó a Jonás? ¿Se acuerda lo que le pasó a Jonás? Dios le dio un encargo a Jonás. ¿Y Jonás qué dijo? Me vale gorro. Dígame, se lo tuvo que tragar un pez. Ni en el barco lo quisieron, porque en el barco empezó a haber una adversidad. Usted siempre va a causar problemas a toda persona que le rodea si usted está en desobediencia con Dios. Si Jesucristo dice, vayan y compartan mi evangelio a toda criatura, y usted no obedece, pues obviamente le va a llegar la adversidad. Así como Jonás dijo, pues no, en vez de Nínive me voy a Tarsis. Se fue a Tarsis y ¿qué le pasó? En la embarcación empezó a haber un problema grave. Vino una tormenta tremenda y hasta que dijo, no, le dijo al capitán y a los marineros que estaban en la embarcación, hey, no, soy yo el del problema, dijo Jonás. Yo soy el que estoy en rebeldía contra Dios. Échenme al mar porque yo soy el del problema. Lo echaron al mar y ¿qué cree? La tormenta se fue. Muchas veces las tormentas vienen porque alguien está en rebeldía contra Dios. Podemos entender la diferencia entre las tormentas que son una prueba y las tormentas que son una consecuencia. Hay que saber encontrar la diferencia entre ambos.
Mira, me vino a visitar un pajarito sediento. Ahí está. Mira. Mira, trae comida en la boca. Me acordé de Elías, que también vinieron los cuervos a alimentar. Fíjate, ¿por qué vinieron los cuervos a alimentar a Elías? Aquí tengo un cuervito de compañía mía. Todo está relacionado con la misma palabra de Dios. Mire, trae un pedacito de pan en la boca, pero no deja de tomar agua. Qué curioso, ¿cómo puede tomar agua con la boca abierta? Y mire, no se va de mí. Aquí sabe que aquí estoy y no me tiene ni miedo siquiera. Chiquito, ¿qué me vienes a traer? ¿Comida? Y fíjese, sabe el pajarito que estoy hablando con él. Hay mucha gente muy rara que va a decir, ay, pero es que es un cuervo, qué feo cuervo. Pues pregúntele a Elías. Y miren nada más qué garras tan enormes tiene el cuervo. Miren, ahí ve las garras tan enormes que tiene el cuervo. Aún así, vinieron cuervos a alimentar a Elías. Y aquí está haciéndome compañía, no se va. ¿Puede usted ver este momento tan precioso donde estoy aquí al pie del Cerro de la Silla, en el sur de Monterrey? El sonido del agua correr, el bosque, el maravilloso aroma del oxígeno de las plantas, de los árboles, de toda la vegetación que hay en este lugar. Y miren, el pajarito aquí sigue conmigo. Pero ya no trae nada en la boca, ¿se da cuenta? Si usted pensó, no, pues es que tenía atorado algo, ayúdelo para que no se atragante, a lo mejor se va a morir de atragantamiento. No, pues ya mejor se fue, ya dejó la comida y se fue. Ay, mi Dios todopoderoso. Me gozo enormemente con la palabra de Dios. Ay, perdóneme que para todo yo relacione con la palabra de Dios, pero la verdad es de que es el modelo a seguir, es el instructivo de nuestras vidas. Y mire, este pajarito que vino aquí, aunque fuera un cuervo, vino a traerme gozo. Porque me recordó Elías, que también Elías fue proveído hasta por un cuervo. Siempre, mis amados, hay motivos suficientes para saber vivir. Estamos en un mundo donde inevitablemente van a llegar las adversidades. Aquí el único problema es cómo manejar las adversidades. Para empezar, mis amados, manejar las adversidades solamente hay dos caminos: con Dios o sin Dios. Y esto el diablo lo sabe. El diablo sabe que si usted está con Dios, las adversidades usted las va a poder superar. Así como este cuervito que vino a visitarme ahorita. Vino para hacerme compañía. Aquí se quedó un muy buen rato. Mire, ahí dejó todavía su alimento. Ahí está en el agua el alimento que dejó, mire. Ahí está. Ahí está el alimento que dejó el cuervo. Así son los animalitos. A mi casa llega un gato y que a veces le doy de comer al gato, o a veces le doy una caricia al gato, y ni es mío el gato, es del vecino. Pero de repente llega el gato a la puerta de mi casa y me deja una paloma para que me la coma. ¿Se da cuenta? Así son los animales de agradecidos, mis amados. ¿Por qué nosotros como humanos no serlo? Pero siempre tenemos que entender, mis amados,
que hay que saber manejar las adversidades. Como les dije hace un momento, las adversidades se enfrentan con Dios o sin Dios. Sería demasiado irrazonable que usted maneje una adversidad sin Dios. El problema está en que el diablo muchas veces ha engañado a las personas haciéndoles creer puertas falsas supuestamente con Dios y que no son de Dios, como por ejemplo cuando el diablo te dice que te encomiendes a la Virgencita o al santo de tu devoción. ¿Por qué no mejor directamente con el único intercesor o intermediario o mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo, que está avalado por la misma palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 versículo número 5? Ahí lo dice bien claro, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. ¿Entre quién y quién? Entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Entonces, si la misma palabra de Dios nos está dando el instructivo para que nosotros lo obedezcamos ese instructivo de la palabra de Dios, y si nosotros salimos con que la Virgencita o el santo de nuestra devoción, los mediadores para llegar a Dios, o anda usted rezando, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ya la convirtió usted en mediadora entre Dios y usted, y entonces por automático está la rebeldía o desobediencia a la palabra de Dios que te está diciendo que el único mediador es Jesucristo. Entonces, ya está usted entendiendo por qué a veces nos llegan adversidades. Porque hacemos caso a lo que el diablo nos pone muchas veces. ¿Usted cree que el diablo no ha puesto el que pongamos fe en vírgenes o en santos de nuestra devoción? Claro que el diablo lo pone, porque de esa manera, y el diablo hace milagros a través de esas vírgenes o esos santos de su devoción, que son personas que ya fallecieron y que nunca resucitaron, como la Virgen María o la Virgen del Chorrito o la que sea, o el santo de su devoción. Todos están muertos, y cada vez que usted le pide a una virgen o a un santo de su devoción, ¿qué es lo que está haciendo? Está invocando muertos. ¿Está entendiendo? Ese es el extremo a donde el diablo le quiere llevar, al grado de invocar muertos. Porque si usted va a la sepultura de María, ahí va a encontrar los huesos de María, lo que significa que usted nunca va a poder entablar una comunicación con María, porque María está muerta. Y si usted entabla una comunicación con María, usted está haciendo una sesión espiritista invocando muertos. ¿Lo puede entender hasta dónde llega Satanás para poder hacer creer algo convincente? Ay, es que le estoy pidiendo a la Virgencita. ¿Cuál Virgencita? El único que está vivo y que aún vive es Jesucristo. Porque Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Y la Virgen María es 100% venida de padre y madre terrenal. Estamos entendiendo que la Inmaculada Concepción de María y que quién sabe qué, no se crea de las mentiras del diablo. El único que viene de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo que nacer a través de María para que también pueda ser mitad carne nuestro Señor Jesucristo. Pero el único que vive, que murió y que resucitó y que todavía vive, es nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos hablando de religiones, estamos hablando de lo que está escrito en la misma palabra de Dios. ¿A quién va a hacer caso usted? ¿A lo que dice la palabra de Dios o lo que dice su religión? Por eso es bien importante que usted se base en la palabra de Dios. Porque si usted no se basa en la palabra de Dios, se basa entonces en una religión. Y la religión muchas veces tiene sus dogmas que la misma religión sigue y le vale gorro lo que diga Dios. Dígame si no es cierto. La palabra de Dios advierte que está prohibido nosotros tener adoración o veneración a santos o vírgenes de nuestra devoción, que nosotros tengamos imágenes y que nos postremos delante de ellas. O sea, la misma palabra de Dios lo prohíbe y sin embargo la religión determinada, la católica en este caso, lo permite. Entonces muchos dicen, no, pues yo prefiero lo que dice la palabra de Dios, y otros dicen, mejor prefiero lo que dice la religión. Y son más los que prefieren lo que dice la religión que lo que dice Dios. Y entonces les llega la adversidad y es ahí donde tienen el problema. No pueden salir porque no se van directo a la raíz del problema. Señor Dios, por favor, perdóname porque le pedí
a un santo o a una virgen de mi devoción. Le creí más a una religión que a tu palabra. Es ahí donde se encuentra la raíz del problema, el cáncer del problema, donde muchas personas están viviendo una adversidad y no saben qué es lo que pasa. Y si usted piensa, mira, yo hasta ahorita me ha ido muy bien, si usted es de los que dicen, hasta ahorita me ha ido muy bien, no me ha pasado nada ni nada, tengo mi familia contenta, tengo mi trabajo, tengo dinero, tengo etcétera, sí me puede decir, y no me ha pasado nada y no necesito de Dios ni necesito de Cristo, espérese, porque todavía falta enfrentarnos a un juicio. Si usted dice que no necesita de Dios y que le va muy bien, espérese. Porque si está escrito en la palabra de Dios que hay un tribunal que nos espera, ahí está 2 Corintios 5:10 como constancia, es porque vamos a enfrentarnos a un tribunal todos. Porque es necesario que todos nosotros nos enfrentemos ante el tribunal de Jesucristo para recibir, así dice el 2 Corintios 5:10, para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Mientras estábamos en el cuerpo. ¿Recibir qué? Según lo que hayamos hecho. Así que si usted dice, pues a mí me vale gorro. Si usted dice, me casé con un inconverso y me vale gorro que Dios haya prohibido las uniones en yugo desigual. Me vale gorro, dicen muchos. Sí, espérate. Disfruta tu inconverso mientras estás vivo o viva, porque en el tribunal de Cristo te vas en el infierno eternamente. Así que disfruta tu inconverso. ¿Cuántos años? Los que te queden, pero son nada comparado a la eternidad en el infierno, te lo aseguro. En la eternidad en el infierno no hay de que perdóname Diosito. Ahí en ese tribunal no hay de que, ay Señor, es que yo no sabía, no, es que yo pensé que lo iba a convertir a Cristo. No, si la palabra de Dios dijo, no te unas en yugo desigual con el incrédulo, ahí está tu adversidad. Tarde que temprano te llega tu adversidad, producto de tu misma imprudencia. Aquí no culpes a Dios, ni culpes al diablo, ni culpes a nada. Aquí realmente son muchas veces las personas las que labran su propia adversidad. Usted puede tener gozo, enfrentarse en diversas pruebas, pero si usted mismo fue quien se metió en ese pantano solo, es bronca de usted. Tenemos que aprender, mis amados, a identificar la raíz del problema. ¿Estamos entendiendo? Si no hay una raíz cancerígena en el problema, mis amados, entonces estamos hablando de una prueba así idéntica como la de Job. Por eso, en el libro de Job, capítulo 1, el mismo Dios Todopoderoso está diciéndole al diablo bien claro, mi hijo Job, varón perfecto, varón sin recto. O sea, varón perfecto y varón recto delante de Dios, sin ninguna mancha, totalmente recto. Así que ahí es lo que nosotros debemos de aplicar. ¿Estamos rectos? ¿O tenemos un cáncer por ahí en una raíz que nosotros mismos propiciamos, que nos llegó la adversidad? Acuérdese que si usted le deja rendijas abiertas al diablo, el diablo se mete, con todos sus demonios ahí se mete. Y para sacarlos, mis amados. Esa es la bronca, para sacarlos. ¿Lo puede entender? Así que mis amados, aprendamos a identificar cuál es la raíz de todos nuestros problemas. Y subsanarlos de inmediato. Muchas veces está en nosotros salir de la adversidad, porque nosotros mismos nos pusimos de patadas contra Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahí pidiendo perdón a Dios es muy importante, pero también
cuando hemos agraviado a un hermano nuestro, a un prójimo nuestro, a un familiar, un amigo, un conocido, un ser amado, alguien que Dios nos puso en nuestra vida para que usted pase esta prueba. Las personas pasan por nuestra vida para una prueba, ¿sabe? Entonces ahí es muy importante que usted aprenda a salir adelante. Hay personas que llegan de manera provisional y hay personas que llegan de manera definitiva, manera temporal o manera definitiva a nuestra vida para dejarnos una enseñanza o pasar por una prueba. Pero acuérdese que Dios jamás se va a contradecir. Si Dios prohíbe, por ejemplo, las uniones en yugo desigual, usted no puede decir, ay, es que nada más para ver si lo puedo convertir a Cristo. No. Usted jamás se va a poder salir con la suya, ¿sabe? Si se sale con la suya, pues lamento mucho lo que le va a llegar después. Pero dice la misma palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Así que, mis amados, esta vida no es un juego. Si se va a vivir esta vida, hay que aprenderla a vivir bien. Hay situaciones que dependen de nosotros y hay situaciones que dependen de Dios, como el caso entre Job y Dios. Sea cual sea nuestra situación, tenemos que aprender a decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Me vengo a poner a cuentas contigo. Pero muchas veces Dios le va a tener que decir, sí, pero yo no soy a quien tú agraviaste. Si tú agraviaste al prójimo, no vengas a pedirme perdón, dice Dios. ¿Qué es lo que dice Jesucristo que tiene que hacer usted cuando ha agraviado al prójimo? El diablo dice, vaya a confesarse con un sacerdote. Es lo que dice el diablo, ¿sí sabe? El diablo dice, ve a confesarte con un sacerdote por el daño que le hiciste a tu prójimo. Y Jesucristo dice, no, ve con tu prójimo y ponte a cuentas con él. No vengas a la iglesia. Deja ahí tu ofrenda en el altar y ve primero, ojo, primero, así dice Mateo capítulo 5, versículo 23 al 27. Ve primero a ponerte a cuentas con tu prójimo a quien has ofendido. Y una vez que ya te hayas puesto a cuentas, ahora sí ven a la iglesia, levanta manos, canta, alaba, lo que tú quieras, gloria a Dios, aleluya, lo que tú quieras. Pero no vengas a Dios si no vas primero con tu prójimo a quien has ofendido. Porque muchas veces, mis amados, ahí está la raíz de un problema. Aquí lo que me sorprende es por qué este mensaje no lo predican las iglesias. Yo no lo he escuchado en las iglesias, mis amados. Si es algo tan sencillo, identificar el problema, si es una adversidad, o si es una prueba, o si es una lucha espiritual, qué sé yo, no sé. En su iglesia tienen que enseñarle a usted a identificar la diferencia entre lucha y prueba, o imprudencia. Porque las adversidades vienen por esas tres ramas, o es lucha, o es prueba, o es imprudencia nuestra. Así que, mis amados, aquí está este mensaje. Yo espero que usted medite en este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para usted. Donde yo también, créame, yo también aprendo mucho. Yo también estoy en este mundo. Yo también paso por pruebas. Yo también paso por luchas. Unas veces son imprudencias mías. Todo tenemos que aprender a identificar para poder corregir. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18:18. Todo lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo. Y todo lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo también. Así que ya sea que nos atemos o nos desatemos, tenemos que hacerlo aquí, en la tierra, mis amados. Aquí en la tierra. Nada de que me voy a morir y allá Dios de amor me va a perdonar. No le va a perdonar, porque Dios no puede ir en contra de su palabra, ni tampoco Dios es un injusto. Dios no es injusto.
Dios no va a ser injusto con lo que el diablo se ha ganado a su propia ley, a sus propios trabajos, sus propios engaños, lo que haya sido. El Dios Todopoderoso no puede ser injusto ni con el diablo siquiera. Porque cualquier injusticia de Dios, el diablo la va a reclamar y va a decir que Dios es un mentiroso o un ladrón, o sea, qué sé yo, no sé. Y eso ni pensarlo siquiera de la palabra de Dios. Por eso Dios es un Dios de justicia. Si usted se muere y no se puso a cuentas aquí en la tierra, lo siento mucho, mis amados. Pero sirva este mensaje como constancia de que usted ya fue advertido. ¿Estamos de acuerdo? Las iglesias no le van a enseñar este tipo de mensajes, no, eso ni soñando. Pero yo se lo digo a usted, para eso me llamó mi Señor Jesucristo como siervo, para tener la valentía de decir las cosas que las iglesias no se atreven a decir, ni enseñar. Y no por eso significa que soy más o menos que los demás, no, simplemente estoy designado para hablar la verdad sin miedos ni cobardías. Dios no me escogió por santo, Dios me escogió para servirle por valiente, no por santo. Aunque pretendo llegar a la santidad a través de mi Señor Jesucristo, sabiendo que sin santidad nadie verá a Dios, pero tengo que ser claro y sencillo con ustedes, franco con ustedes. Yo estoy designado por Dios por valiente. ¿Estamos? Y que sea Dios que al final de cuentas nos juzgue a todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, de acuerdo a su palabra, cuando todos tengamos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Sea usted muy bendecido. Espero que este mensaje le bendiga a usted. Fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, mis amados. Este fue su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, quien les bendice desde este precioso lugar. Que Dios me los cuide y me los bendiga por siempre. Dígame si no es un motivo perfecto y precioso para vivir con lugares tan hermosos que nos inspiran paz en este lugar. A lo mejor hasta me echo un bañito aquí yo también. Está precioso este lugar. Bendiciones, mis amados. Que Dios me los cuide y me los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Bye bye.